Bienvenidos a su espacio educativo hondurasensusmanos.com. El día de hoy hablaremos sobre los presidentes del siglo XX. Esta será la primera parte en la cual desarrollaremos eventos políticos que se dieron en este siglo. Recordemos que Honduras es un país políticamente hablando, extenso y enriquecido de información. Así que vamos a conocer cuál es el objetivo de la clase del día de hoy. Examinar la trayectoria de los presidentes del siglo XX y sus aportes significativos en la República de Honduras a través de sus mandatos. Recordemos que aquí dos partidos políticos muy fuertes que se han desarrollado a lo largo, el Partido Liberal y el Partido Nacional de Honduras. Vamos a conocer a qué partido político pertenecen nuestros personajes, asimismo, cuáles son los aportes que han tenido para la República de Honduras. Nuestro primer presidente, Tiburcio Carías Andino. Nace Tiburcio Carías Andino en la República de Honduras un 15 de marzo de 1876 y fallece a sus 93 años el 23 de diciembre de 1969. El general Tiburcio Carías Andino fue jefe del Partido Nacional. Salió así electo como presidente de la República en los comicios libres que diera el presidente, el doctor Mejía Colindres, y como vicepresidente, el ingeniero Abraham Williams Calderón. Antes de tomar el poder, por 2 veces anteriores, había sido víctima de fraudes electorales y el resultado electo se levantó en armas para no entregarle el poder. Los generales José María Reina y José María Fonseca, entre otros militares del Partido Liberal, pero fueron sometidos. Sus primeros 4 años presidenciales fueron legales y libres a libre escogencia de los hondureños. Pero al finalizar su primer periodo constitucional convoca a una constituyente para que se elabore una nueva constitución que cambiara los periodos presidenciales de 4 a 6 años y asimismo para que prorrogara el ejercicio del poder de los titulares Carías y Williams con un subsiguiente periodo de 6 años. Tomó parte también en la revolución de 1893 a 1894. Estas revoluciones las vamos a escuchar a medida vamos conociendo cuáles son los presidentes del siglo XX, para que ustedes escuchen la participación que Tiburcio Carías Andino tuvo a lo largo de 17 años de su mandato. También participó en la guerra de Nicaragua y Honduras en el año de 1907. Fue militante del Partido Liberal a principios y en 1903 funda el Partido Nacional de Honduras, de tendencia conservadora. En 1949 se vio obligado a dejar el gobierno debido a que las presiones de los Estados Unidos se dieran en aquel momento. Y en 1963 funda un partido progresista que fue declarado ilegal. Tiburcio Carías Andino resulta elegido como presidente de Honduras, ostentando así a la presidencia de la República durante 17 años consecutivos, manteniendo el poder hasta el 1 de enero de 1949, periodo en el que fortaleció las Fuerzas Armadas de Honduras y propició una estabilidad política gracias al apoyo de las empresas bananeras. Recordemos que el enclave bananero nos menciona cuáles eran las empresas participantes en aquel entonces, que también se menciona a Tiburcio Carías Andino. Que se opusieran a las huelgas y a la estricta adhesión de Honduras al pago de una deuda, modificando así la Constitución de la República y declarando ilegal al Partido Comunista de Honduras. Eliminó así la oposición y puso fin a lo largo de su periodo, caracterizándolo por gobiernos de corta duración y sin golpes de Estado. Nuestro siguiente presidente, Vicente Tosta, presidente provisional 9 meses, del 30 de abril de 1924 al 1 de febrero de 1925. Su instructor castrense la recibió en la Escuela Militar Nacional que funciona en Toncontín. Vicente Tosta Carrasco fue un militar de carrera y político hondureño y presidente de la República de Honduras.
Convoca así a una constituyente para que éste dictara una nueva constitución política y las leyes constitutivas, llamando así al pueblo a elecciones de diputados el 6 de agosto de 1924, que sorpresivamente el general Ferrera, ministro de Guerra en aquel entonces, se alza en armas contra el gobierno de Tosta, llevándolo a la rebelión y al ejército con el que había combatido la dictadura de general López Gutiérrez y que aún estaba a sus órdenes. La Asamblea delegó el poder ejecutivo al general Tosta, quien declaró el estado de sitio en toda la República y el 10 de septiembre sancionó la nueva Constitución. Tosta Carrasco es uno de los mejores alumnos al graduarse, fue nombrado profesor e instructor de la Guardia de Honor Presidencial y en 1909 obtiene el ascenso a capitán, luego de ser trasladado a Ocotepeque, donde dirigió la Escuela de Cabos y Sargentos, logrando así el ascenso mayor en 1910. Ganando la guerra civil de aquel momento, obtuvo un ascenso y previo a esta guerra que se dio en el año de 1924. El general Tosta dejó el poder para combatir personalmente al general Ferrera y derrocó a este en uno de los combates más sangrientos de la historia de Honduras que puede ser narrado en Ajuterique y La Paz. Nuestro siguiente presidente, el doctor Vicente Mejía Colindres, presidente electo que terminó su periodo de 1929 a 1933. Electo presidente de Honduras en el año de 1929. Como vicepresidente, el ingeniero Rafael Díaz Chávez, que fue uno de los más importantes en su gobierno. El decreto número 198, mediante el cual se decretaba la Escuela Nacional de Aviación, se realizó bajo la administración del doctor Mejía Colindres. Vicente Mejía Colindres, luego de su segundo cargo a la presidencia, vivió exiliado en San José, República de Costa Rica, y falleció el 24 de agosto de 1966. Sus restos descansan en el Cementerio General de Tegucigalpa. Vicente Mejía Colindres tuvo hechos sobresalientes. Mencionamos que en 1902 fue parte de la Junta Directiva de Construcción del Hospital de Occidente en Santa Rosa de Copán, junto a los médicos el doctor Ramón López Cobos, el doctor Ciro Mora, doctor Francisco Hueso, entre otros. El decreto número 198, mediante el cual se crea esta escuela de aviación que mencionábamos, el doctor Mejía Colindres dio su participación. En 1932, durante su estancia en la ciudad de Santa Rosa de Copán, en la casa de la familia Hueso Arias, el doctor Mejía Colindres funda el Casino Copaneco 3, una de las organizaciones de notables socios, entre ellos que se destacan bastantes presidentes que participaron en la trayectoria y algunos estadounidenses. Vicente Mejía Colindres, luego de su segundo cargo a la presidencia, como habíamos mencionado, fue exiliado a San José de Costa Rica. Como era costumbre en esa década, cuando un partido derrocaba a otro partido perdedor, huía a otro país y luego regresaba a tomar el poder. Él mismo fallece en 1966, después de su periodo, el cual sabemos que está enterrado sus restos en el Cementerio General de Tegucigalpa. El presidente Ramón Villeda Morales, presidente electo por la Constitución de 1957 a 1963. Villeda Morales obtuvo así una resonante victoria en el mes de octubre, victoria absoluta se le podría decir, que hizo aparecer como relativa que Villeda Morales fuera expulsado por medio de un golpe de Estado del país y se transfiriera a Costa Rica. Villeda Morales tiene 49 años cuando es elegido como presidente constitucional de Honduras. En las elecciones, el presidente se encuentra en el auge de su popularidad y de sus fuerzas creadoras como intelectual y como partido político. El presidente de la Misión Permanente de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas desempeñaba este cargo a través de su trayectoria política.
La Asamblea Nacional Constituyente lo ha elegido a él como presidente constitucional, al doctor José Ramón Villeda Morales, quien figuraba como presidente de la Cámara Constituyente. Su gobierno creó la Guardia Civil, emitió algunas leyes importantes como el Código del Trabajo, la Ley de Reforma Agraria, la Ley del Seguro Social, la Ley del Fomento Industrial, entre otras grandes importantes. Este mismo convoca al pueblo a elecciones 10 días antes de celebrarse el evento, el cual se vería verificado el 13 de octubre de 1963, dando así que un golpe militar derribó su gobierno, quien fue el primer gobernante en este siglo que solicitó préstamos extranjeros, dejando así el país en calidad de mendigo. También vamos a mencionar que la trayectoria de su partido en 1940 fue con instalación de un consultorio médico en Tegucigalpa y poco tiempo después los profesionales más conocidos y populares en todas las clases sociales luego lo eligen como el presidente del Colegio Médico de Honduras. Fue militante también del Partido Liberal de Honduras. Intensifica las obras de reorganización con un plan de nación que fue el que funda el diario conocido como El Pueblo. Tuvo una participación bastante significativa. Es uno de los presidentes que logra unificar las fuerzas dispersas del liberalismo con emotividad y un alto espíritu de lucha. También vamos a mencionar que en el Partido Liberal los documentos de gran importancia, hay nuevos estatutos, se programan ideologías. Villeda Morales introduce una nueva táctica de lucha de movilización de masas, tiene una convención liberal, proclamó la candidatura de Ramón Villeda Morales, quien fue presidente de la República, y asimismo dio a conocer toda la trayectoria o resonancia de la victoria que él había tenido en aquel entonces siendo candidato a la presidencia. Villeda Morales fallece y cuando fallece estaba en la misión de la presidencia permanente de Honduras en la Organización de las Naciones Unidas. Sus restos mortales fueron llevados a Guatemala en un avión de las Fuerzas Aéreas estadounidenses y de Guatemala a Honduras por las Fuerzas Aéreas hondureñas. El pueblo hondureño, en señal de agradecimiento a las labores cívicas políticas que tenía Ramón Villeda Morales, le brindó honras a sus funerales como protocolos para que la sede de Tegucigalpa en su partido se diera dentro de la ciudad que lo vio crecer y que vio el desarrollo político que él tuvo. Nuestro siguiente presidente, Policarpo Paz García, presidente provisional, del 25 de julio de 1980 al 26 de enero de 1982. Comandante de las tropas hondureñas integradas por las Fuerzas Interamericanas de Paz en la República Dominicana en 1965. Para resaltar el gobierno de Juan Bosch, comandante de operaciones durante la Guerra de Honduras contra El Salvador en julio de 1969. Preside así los actos de juramentación de la nueva Constitución Política en el 21 de enero de 1982, mediante decreto número 131, en el cual clausura las sesiones de la Asamblea Constituyente. Es ascendido a general de división el 26 de enero de 1982 y hace entrega de la presidencia de la República a Roberto Suazo Córdoba en la ciudad de Tegucigalpa, en las instalaciones del Estadio Nacional. Policarpo Paz García fue ascendido a coronel. En su trayectoria instala la Asamblea Nacional Constituyente, recibe un voto de reconocimiento de esta misma Asamblea y es depositario de la Presidencia de la República. Firma así un Tratado General de Paz con El Salvador. Convoca al pueblo hondureño a elecciones generales para el periodo de 1982 a 1986. Resulta triunfante la fórmula presidencial del Partido Liberal, en aquel entonces del movimiento que promovía Policarpo Paz García. Fue presidente de los actos de clausura de la sesión de la Asamblea. También participó en la presidencia de
Roberto Suazo Córdoba, en la ciudad de Tegucigalpa. Tiene un gabinete de gobierno como junta militar, es miembro de la brigada de Policarpo Paz García, es conocido también como teniente de aviación en la participación que tuvo él de su gabinete, quienes participaban junto a él para fortalecer la democracia de nuestro país. Nuestro siguiente personaje es conocido como Osvaldo López Arellano, quien tuvo una trayectoria como presidente por golpe de Estado, quien fue nombrado del 4 de diciembre de 1972 al 22 de abril de 1975. Toma el poder de la nación nuevamente por un golpe de Estado. Verificado así este mismo año, el 1972, deponiendo así a Ernesto Cruz, quien daba muestra de magníficas como mal gobernante. López Arellano en este periodo se divorcia de los partidos liberales y nacionalistas para convertirse así en un ciudadano partidario de popularismo, el que llevó a su fracaso total. Pero un 22 de abril de 1975 el alto mando militar lo depuso, poniendo así en su lugar al coronel Juan Alberto Melgar Castro. Como jefe de Estado, por primera vez hasta el 6 de junio de 1906 toma el poder mediante un golpe militar, 10 días antes de que las elecciones presidenciales se llevaran a cabo y en las cuales el candidato de ese entonces, el doctor Modesto Rodas Alvarado del Partido Liberal de Honduras, se postulaba como claro vencedor y compuso su gabinete de gobierno político de ambos partidos opositores. Por eso se convierte así él como presidente de un golpe de Estado. Nuestro siguiente presidente es el doctor Miguel Rafael Dávila, presidente electo desde 1907 hasta 1911, triunfante a la revolución de los liberales. En cooperación de Nicaragua fue nominado el general Miguel Rafael Dávila como presidente provisional de la República de Honduras. Esta revolución de los partidos liberales con la cooperación de Nicaragua fue nominado el general y de forma provisional Miguel Rafael Dávila es conocido como presidente electo en aquel entonces. El general Terencio Sierra se proclamó a sí mismo como presidente también en Amapala con la ayuda de El Salvador y Nicaragua, que fue así desalojado y hubo que huir a otros países. Su renuncia lo hace ver para que el doctor Miguel Rafael Dávila de Honduras se someta a la presidencia también de Amapala, en donde se unieron para esta presidencia. Vamos a mencionar que Rafael Dávila Cuéllar nace en la ciudad de Tegucigalpa, en la República de Honduras, un 29 de septiembre de 1856. Sus padres fueron José Dávila y Gervasia Cuéllar. Obtuvo la licenciatura de la jurisdicción en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 1880, ejerciendo así como abogado y notario. Como presidente, el general Miguel Rafael Dávila, que había ofrecido reformar la Constitución de 1894, no lo hizo, sino que solo la ratificó en algunas enmiendas. Cargos que desempeñó previo a ser presidente. Fue ministro de Hacienda, encargado del Ministerio de Guerra de la Junta de 1894, fue ministro interino de Guerra, ministro de Justicia en la República de Honduras. Y su nombramiento como presidente fue denominado por la Junta Provisional de Gobierno, integrado por el general Miguel Oquelí Bustillo, Máximo Betancur Rosales y Juan Ignacio Castro, para que él pudiera asumir la presidencia de Honduras hasta el año de 1911. Nuestro siguiente presidente, Miguel Paz Barahona, presidente electo, el cual desarrolla su periodo de 1925 a 1929. Miguel Paz Barahona nació el 3 de septiembre de 1863 en la localidad de Pinalejo, jurisdicción del municipio de San Nicolás en el departamento de Santa Bárbara. El Partido Nacional de Honduras lo nombra a él, a Miguel Paz Barahona, como su candidato presidencial.
Su contendiente fue el doctor Policarpo Bonilla del Partido Liberal Constitucional, mientras el otro partido político mayoritario era el Partido Liberal de Honduras. Rehusó nombrar a un candidato oficial en tales elecciones, lo que le permitió a él lograr ganar las elecciones en el 99% de los votos. Llegó así a una política de fraternidad y concordancia, dándoles garantías y plena libertad en los numerosos emigrados que habían en aquel entonces. Nuestro presidente siguiente fue Manuel Bonilla, también presidente electo, pero él fallece en el poder. Su periodo es de 1912 a 1919, quien impulsó grandemente la institución política. Hizo facilitar la industria minera, edificar el Teatro Nacional, recuperó valientemente el ferrocarril nacional, que en aquel entonces en el enclave bananero y en el enclave minero podemos obtener mayor información. Recuerde ingresar a su espacio educativo hondurasensusmanos.com. También el muelle y el faro del Puerto Cortés, enfrentándose hacia fuerzas norteamericanas siendo gravemente enfermo y depositó el poder el 20 de marzo de 1913, muriendo al siguiente día, haciéndose permanente el dolor del pueblo hondureño por tal trayectoria de Manuel Bonilla. Y a temprana edad Manuel Bonilla fue reclutado a prestar el servicio militar en la guarnición de Trujillo en marzo de 1871 y llegó a convertirse en un gran sargento del ejército. Esta es la primera parte de nuestros presidentes del siglo XX. Nuestro ejercicio de aplicación es desarrollar un análisis interpretativo sobre la primera parte de los presidentes de este siglo. Les agradecemos por estar con nosotros en el espacio educativo hondurasensusmanos.com.